¿Por qué muchos cristianos rechazan el juicio investigador? Vamos a la pantalla. Ya estamos en la pantalla, pero quiero comenzar con la pregunta. ¿Existe un juicio? ¿Existe un juicio? ¿Existe un juicio? Bueno, la Biblia nos dice en Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en su cuerpo, conforme a lo que ha hecho, sea bueno o sea malo. Ahora, voy a hacerles una serie de preguntas, amigos, mientras avanzamos en esta presentación. Así que lo primero que quiero preguntarles es, según la Biblia, ¿existe un juicio en el que toda persona que haya vivido estará involucrada, según el texto que acabamos de leer? ¿Sí o no? Pongan un uno en el chat. Pregunta sencilla. ¿Existe un juicio del que toda persona, sea buena o mala, sea cristiana o no cristiana, formará parte? No debería haber nada más que un uno en el chat, porque un uno dice que sí. Si están leyendo la Biblia y se guían por la Biblia, si son una persona de sola escritura, la respuesta a esta pregunta es obviamente que sí. Es obviamente que sí. Sin embargo, por favor, noten conmigo que según Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, la Biblia también dice esto. En esto se ha perfeccionado nuestro amor, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, la Biblia nos dice que no debemos tener miedo del juicio. Entonces, número uno, hay un juicio, pero número dos, si somos como Cristo es, entonces podemos tener confianza en el día del juicio. Pongan un dos en el chat si les gustaría tener confianza en el día del juicio. Se nos dice que si nuestro amor se ha perfeccionado, no necesitamos tener miedo de un juicio. No necesitamos tener miedo del juicio. Entonces, de entrada, todos sí, si eres cristiano y realmente no te gusta cómo suena el juicio, si verdaderamente no te gusta cómo suena el comparecer ante el tribunal de Cristo, algo anda mal. Y amados, eso es una advertencia. Es una advertencia de misericordia de que por dentro sabes, algo no está bien, porque el texto dice que si mi amor se ha perfeccionado, tendré confianza en el día del juicio. No voy a decir, oh, no existe tal cosa como un juicio. No, 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 no. Eso no es lo que voy a promover. Esa no será la teología que aceptaré, que no hay juicio, que el juicio ya pasó, ¿saben? No tengo que preocuparme. No, 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 no. Mi pensamiento, según el texto, será, puedo tener confianza en el día del juicio. No necesito tener miedo en el día del juicio. Así que aquí hay una pregunta, o más bien déjenme decir esto como una afirmación. Dejaré que la Biblia lo diga. Noten conmigo en Deuteronomio capítulo 25, versículo 1, donde la Biblia dice esto. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos justificarán al justo y condenarán al culpable. Muy bien, déjenme hacerles una pregunta. Si ustedes son los justos, ¿cómo ven este texto? ¿Ven este texto con alegría? Porque lo que el texto le dice a los justos es que el propósito del juicio es justificar a los justos. Eso es según el texto. El juicio justifica, déjenme reformularlo de esta manera, el juicio para los justos es una vindicación para ellos. Ahora, sé que están en casa, sé que no puedo verlos, pero levanten la mano si les gustaría ser vindicados por Dios. Si les gustaría ser vindicados por Dios mismo, que es para lo que sirve el juicio para los justos, entonces eso es algo bueno. El juicio es algo bueno para los justos. Los justos le dan la bienvenida al juicio. Sin embargo, noten el texto conmigo de nuevo. Volvamos a la pantalla. Dice, justificarán al justo y condenarán al culpable. ¿Cómo se sentirían los impíos acerca del juicio? Los impíos no quieren el juicio. ¿Por qué no? Porque los va a condenar. ¿Me están siguiendo? Los justos quieren el juicio porque los vindica.
Los impíos no quieren el juicio porque los condena. Vamos, volvamos a la pantalla. Noten conmigo el Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, comenzando con el versículo 1. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ahora miren esto. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Ven eso? Los justos le dan la bienvenida al juicio, pero el pecador, el impío, el malo no se levantará en el juicio. Así que tendría sentido entonces que los impíos le teman al juicio. Los impíos no quieren el juicio. A los impíos no les gusta oír ninguna idea sobre que exista tal cosa como un juicio. Los justos, por otro lado, es decir, aquellos que verdaderamente siguen a Cristo, por otro lado, no es que sean personas perfectas, sino que saben muy bien que son perdonados. Saben que están bajo la misericordia de Dios. Y entienden que el juicio de Dios no es algo a lo que temer, a menos que por supuesto seas parte de los impíos. Vamos, volvamos a la pantalla y quiero que noten conmigo el Salmo 61, Isaías 61, versículo 8. La Biblia dice, porque yo Jehová soy amador del juicio, aborrezco el latrocinio para holocausto y afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Yo Jehová amo el juicio. Así que déjenme preguntarles, ¿deberíamos amar lo que Dios ama? Ah, es solo una pregunta. ¿Deberíamos amar lo que Dios ama? ¿Sí o no? Creo que la respuesta sería sí. Si Dios ama algo, entonces nosotros también deberíamos amarlo. Así que como cristianos, ¿deberíamos amar el juicio así como Dios ama el juicio? ¿O deberíamos temer y odiar el juicio? ¿Deberíamos despreciar el juicio? ¿Por qué Dios ama el juicio? ¿Por qué Dios ama el juicio? Volvamos a la pantalla. He aquí por qué Dios ama el juicio. La Biblia dice en Eclesiastés 5, 8, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Ese es un versículo poderoso, amigos, porque lo que el versículo está diciendo, y estoy seguro de que captarán la esencia de esto, es que Dios está diciendo, escuchen, aunque la justicia sea pervertida en la tierra, no se preocupen. Hay un juez superior, hay un tribunal superior, hay una corte suprema en la que puedes apelar el juicio de este mundo. El mundo puede llamarte loco por seguir a Jesús. El mundo puede llamarte loco por creer en la Biblia. Pero Dios está diciendo, un día, en algún momento en el futuro, un día llegará el juicio, mi juicio justo y verdadero va a revertir por completo las decisiones del mundo. Va a revertir, cambiar y transformar las conclusiones del mundo, aquellas conclusiones que el mundo ha tomado como definitivas. Por cierto, esta es la razón por la que al final de los tiempos toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. ¿Por qué? Por el juicio de Dios. Los impíos serán puestos cara a cara y tendrán que reconocer plenamente la justicia de Dios sin poder negarla. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Nuestro Dios es un Dios de juicio. Y Dios mira hacia abajo y ve todos los casos en los que la gente ha sido falsamente condenada. La gente ha sido injustamente y falsamente juzgada. La gente también ha sido falsamente acusada. Y Dios dice, no se preocupen, un día la Corte Suprema del Cielo va a revertir estas decisiones. Voy a exonerar. Pongan esa palabra en el chat por mí.
Voy a exonerar a mi pueblo. Ahora, si eres un santo del Altísimo, si eres un hijo del Altísimo, deberías alegrarte por el juicio ahora mismo. Deberías alegrarte de que Dios esté diciendo, escucha, hijo mío, escucha, hija mía, te he observado, te he visto ser falsamente acusado, te he visto ser falsamente condenado. He observado y he visto, no pienses, no pienses, hijo mío, hija mía, que no he visto. He visto. Y en mi juicio, todo lo que fue agraviado y que llegó a una conclusión errónea será públicamente, será anulado para que todo el universo lo vea. Si eres un hijo de Dios, no hay manera en la tierra de que debas luchar contra esta idea del juicio, a menos que, por supuesto, tengas algo que ocultar. A menos que, por supuesto, te preocupe que algo surja en tu juicio. Pero volveremos a eso en un momento. Quiero que noten de nuevo conmigo, ¿por qué a Dios le preocupa tanto el juicio? En Isaías 59, versículo 14, la Biblia dice, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La Biblia continúa diciendo en el mismo libro de Isaías, dice, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío por cohecho y al justo quitan su justicia. En otras palabras, Dios está diciendo, estoy mirando la tierra y estoy viendo a gente justa ser condenada como culpable. Estoy viendo a verdaderos cristianos, a quienes otros supuestos cristianos les dicen, ustedes ni siquiera son cristianos. Estoy viendo este falso juicio realmente sobre otras personas, sobre gente que quizás es mía, que me pertenece. Estoy viendo, por ejemplo, en la Edad Media, a gente siendo quemada en la hoguera por negarse a confesar una creencia que no es bíblica. Los estoy viendo condenados por tribunales humanos. Estoy viendo esto. No se preocupen, porque cuando la Corte Suprema del Cielo sesione, estos juicios serán anulados. Las condenas de los profetas del pasado, las condenas de los santos del pasado que fueron quemados en la hoguera por su fe. Todas esas condenas que fueron emitidas en tribunales terrenales serán anuladas cuando la Corte Suprema del Cielo finalmente sesione. Ahora, si realmente no te interesa que la Corte Suprema del Cielo sesione, entonces algo anda mal. Algo anda mal. Porque el propósito de que la Corte Suprema del Cielo sesione es anular todo falso juicio que se haya hecho sobre ti como cristiano en la vida. Es anular toda falsedad que se haya dicho sobre el pueblo de Dios desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos. Es para convencer a los impíos de sus palabras impías. Entonces, ¿por qué razón un cristiano no querría que la Corte Suprema del Cielo sesionara? Eso me parece extraño, ¿saben? Eso no tiene sentido para mí. En Isaías 59:15, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio el Señor, y no le agradó, porque pereció el derecho. ¿Lo ven? ¿A Dios le desagrada cuando no hay juicio? Los impíos temen el juicio. Permítanme decirlo claramente. Los impíos temen el juicio. Los justos no temen el juicio. Noten de nuevo conmigo Deuteronomio 27, versículo 19. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. De nuevo, Salmo 19 o Salmo 76, versículos 8 y 9. Hiciste oír juicio desde los cielos. La tierra tuvo temor y quedó en calma cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. ¿Qué nos dice el texto? El propósito del juicio es salvar a los mansos de la tierra. ¿Necesito repetirlo? Pongan un uno en el chat para saber que me están siguiendo. El propósito del juicio no es condenar a los justos, es preservar, es salvar a los mansos.
No hay una razón en el planeta Tierra para que un solo cristiano tenga un problema con el juicio de Dios. No hay absolutamente ninguna razón válida por la que un cristiano deba tener algún problema o inconveniente con el hecho de que Dios esté sentado en un juicio, en una corte suprema del cielo. Solo estamos leyendo la Biblia. Miren lo que dice Isaías 54:17. Esta es una canción que muchos cristianos cantan y luego cuando les hablas del juicio, de un juicio investigador, dicen, oh, eso no es bíblico. ¿Qué dice el texto aquí? Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su justicia es de mí, dijo el Señor. ¿Vieron eso? El propósito fundamental del juicio divino es que Dios anule toda lengua que se haya levantado contra ti, toda lengua que te haya acusado falsamente, toda lengua que haya dicho una mentira o difundido desinformación sobre ti, a tus amigos, a tu familia, en línea, lo que sea. Dios dice, hijo mío, hija mía, no te preocupes. En el juicio, absolutamente toda lengua que haya mentido, que haya hablado mal de ti, que haya hablado mal de mí, que haya pronunciado palabras negativas o falsas sobre nosotros, será condenada sin excepción alguna. Entonces, ¿por qué un cristiano de repente tendría miedo de cualquier tipo de juicio investigador? ¿Qué está investigando Dios? Se está investigando para ver quiénes son los mentirosos. Ahora escuchen, no es que Dios no sepa. El propósito del juicio de Dios no es para que Dios descubra, oh, tú eres justo y tú eres impío. No, no es así. Dios lo sabe todo. El propósito del juicio de Dios no es para Él, es para nosotros. Es para los ángeles. Es para los ángeles que no pueden leer el corazón de los seres humanos. Es para los hombres que no pueden leer el corazón de los demás. Amados, escúchenme. El propósito del juicio de Dios no es que Dios diga, me pregunto quién es justo y quién no. El propósito del juicio de Dios es porque nosotros, como seres humanos, somos muy fáciles de engañar. Podemos mirar a las personas y decir, ahí va un hombre justo. Espero que este hombre justo esté en el cielo. Ahí va esa mujer justa. Espero que esta mujer justa esté en el cielo. Pero cuando no estén en el cielo, diremos, bueno, pero ¿cómo es posible? Dios, ¿estás seguro? Dios, yo conozco a esta persona. Y el propósito, amados, del juicio es que Dios nos revele la verdad del error como nos lo muestra la Biblia. ¿No es bueno Dios el creador de todo lo que existe? O sea, Dios podría literalmente decir, oigan, yo lo sé, y ustedes solo van a tener que confiar en mí. Solo confíen en mi palabra. Dios dice, no, voy a realizar un juicio y permitir no solo a los justos, sino también a los impíos. Hay una razón por la que los impíos dirán, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hay una razón por la que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y la razón es porque Dios dará a conocer sus juicios a todo el mundo. Esa es la razón del juicio. Y no hay ninguna razón para que ningún cristiano en la tierra argumente en contra de un juicio investigador de Dios, a menos, por supuesto, que tengas algo que ocultar, algo que no quieras que Dios vea, algo de lo que no quieras que Dios tome cuenta. Y si ese es el caso, Dios te está llamando a arrepentirte porque no quiere que le tengas miedo al juicio, quiere que seas valiente en el juicio. Pero no puedes ser valiente. La razón por la que tantos cristianos rechazan el juicio, amigos, es porque ¿qué criminal conocen que quiera ir a la corte? Nos vemos en la corte. No, ningún criminal quiere ir a la corte, amigos. Pero la persona que ha sido acusada injustamente, que ha sido condenada injustamente, esa persona quiere un juicio. Esa persona, esa persona, digamos, dado que el juez es un juez justo, los condenados injustamente, los culpados injustamente, quieren un juicio.
Verán, ¿por qué Dios tiene un juicio? Volvamos a la pantalla. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. ¿Por qué Dios dice que establece un juicio? Porque la Biblia dice que oí una gran voz en el cielo. Ahora vino la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque fue expulsado el acusador de nuestros hermanos que los acusaba ante Dios día y noche. Vaya, un momento. ¿Tenemos un acusador? Sí, amados. Tenemos un acusador y el nombre de ese acusador es Satanás. Y Satanás está ocupado acusando a cada individuo diciendo que ninguna de estas personas tiene derecho a ir al cielo cuando Jesús venga de nuevo. Ninguno de ellos. Y así, amados, queridos hermanos, escúchenme, el juicio. En el juicio, Dios está buscando silenciar las acusaciones de Satanás. Él busca el término anular los juicios emitidos de manera torcida y errónea por el hombre, que pueden surgir en diferentes situaciones contra su propio pueblo. Él busca silenciar la acusación del acusador de los hermanos. ¿Por qué demonios un cristiano argumentaría en contra del juicio? No tiene sentido. No cuadra. Cuando entiendes en el juicio, amado, que Jesús es nuestro abogado defensor, ¿por qué le tendrías miedo al juicio? A menos, por supuesto, que le estés mintiendo a tu abogado defensor. A menos, por supuesto, sin lugar a dudas, que tu abogado defensor, el profesional legal que te representa, reconozca que tus frutos no están a la altura de tu profesión. Entonces tienes algo de qué preocuparte. Vamos. Salmo 17:2. Escuchen esto. Salmo 17:2. El texto dice que mi vindicación, esta es la Biblia de estudio bereana. Escúchenla. Que mi vindicación venga de tu presencia. Que tus ojos vean lo que es justo. Amados, el juicio se trata de vindicación. Y si eres inocente por la sangre del Cordero, si eres inocente porque has aceptado a Cristo, deberías estar esperando con anhelo la vindicación del enemigo. De eso se trata el juicio del que Pablo dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. De eso se trata el juicio. Se trata de la vindicación de los justos. Se trata de la vindicación de los mansos. Y por eso, si una persona argumenta en contra de la idea de un juicio, algo anda mal. Si un cristiano está argumentando en contra de la idea de un juicio, algo anda mal. Noten de nuevo conmigo el Salmo 37, 27 y 28. La Biblia dice, apártate del mal y haz el bien y habitarás para siempre. Porque el Señor ama el juicio y no desampara a sus santos. Son preservados para siempre, mas la descendencia de los impíos será cortada. ¿Entienden esto? ¿Lo entienden? ¿Están captando la idea de cuán importante es el juicio para el pueblo de Dios? ¿Cuán importante es el juicio para Dios? Así que he aquí una pregunta. ¿Cómo se sienten cómo se sienten los justos acerca del juicio? ¿Cómo deberían sentirse los justos acerca del juicio? Noten conmigo de nuevo en la pantalla. Proverbios 21, versículo 15. La Biblia dice, es alegría para el justo hacer juicio, mas la destrucción será para los obradores de iniquidad. El juicio es alegría para el justo. ¿Y qué me dicen de esto? Salmo 26, versículo 1. Júzgame, oh Señor, porque en mi integridad he andado. También he confiado en el Señor, por tanto no resbalaré. Y este otro, júzgame, oh Señor, Dios mío, conforme a tu justicia, y no dejes que ellos, es decir, los impíos, se regocijen de mí. Y este otro, júzgame, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Oh, líbrame del hombre engañoso e injusto. ¿Entienden que el propósito del juicio para los santos es ser vindicados, es ser justificados? El propósito del juicio de Dios, amados, no es algo que dé miedo si estás caminando en la justicia de Cristo. Sin embargo, ¿cómo ven los impíos el juicio? Veamos Proverbios 19, versículo 28.
El testigo impío menosprecia el juicio y la boca de los impíos devora la iniquidad. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? Los hombres malos no entienden el juicio, pero los que buscan al Señor entienden todas las cosas. Los impíos odian el juicio. Déjenme decirlo de nuevo. Los impíos odian el juicio. ¿Y saben qué? Tiene sentido, porque si lo piensan, si realmente lo piensan detalladamente, one ounce. Si el inocente desea un juicio justo, el culpable desea evitarlo. ¿Podemos decir eso? El inocente siempre desea un juicio justo, pero el culpable desea evitarlo. Hombre, si soy culpable, no quiero el juicio. Si soy culpable, no quiero ir a la corte porque sé que si voy a la corte, seré condenado y sentenciado a prisión. Así que no, no quiero el juicio. Amados, si un cristiano argumenta en contra de la idea de un juicio, hay un problema. Debería decirte algo sobre tu propia vida. Miren, cuando Dios le habla a Job, vean Job 40, versículo 8, y quiero que noten esta declaración. Es muy poderosa. Esto es lo que dice. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para ser tu justo? Esto es lo que Dios pregunta. ¿Te desharás de mi juicio? ¿Declararás que no tengo, no, ninguna razón para juzgar para que tú puedas ser justo? Me parece, amados, que eso es lo que mucha gente está haciendo hoy. ¿Un juicio? No, no existe tal cosa como un juicio. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque no sería bíblico cuando, miren todos los versículos que acabamos de ver. ¿Cómo es que un juicio no es bíblico? ¿Será que muchos cristianos no quieren un juicio porque no están viviendo de acuerdo a la luz que Dios ha dado? ¿Podría ser esa la razón por la que tantos cristianos rechazan la idea de un juicio? Alguien dijo que los impíos no quieren ser expuestos. Esa es una buena forma de decirlo. Si eres inocente, entras a la corte con esperanza. Si eres culpable, no quieres estar en la corte. No quieres estar en la corte. Ahora, por qué un cristiano no querría estar en la corte? ¿Por qué un cristiano no querría el juicio? Bueno, si hay un juicio, debe haber un estándar para el juicio. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sí o no? Pongan un uno en el chat. Si hay un juicio, si va a haber un discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, debe haber un estándar por el cual determinar lo que está bien y lo que está mal. ¿Nos ayuda la Biblia a saber cuál es este estándar? Volvamos a la pantalla y vayamos a Eclesiastés capítulo 12, versículo 12. La Biblia dice, y además de esto, hijo mío, sea amonestado. De hacer muchos libros no hay fin, y mucho estudio es cansancio de la carne. Así que vamos a resumir el asunto. Eso es lo que está diciendo. Escuchemos la conclusión de todo el asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque este es todo el deber del hombre, porque Dios traerá cada obra a qué es. Dios va a traer cada obra a qué juicio con cada cosa secreta, ya sea buena o ya sea mala. Eso es interesante. Dios va a traer cada obra a juicio. Dios va a traer cada obra a juicio, ya sea buena o ya sea mala. Sí lo es. Y entonces Dios dice que guarda mis mandamientos. Entonces el estándar del juicio son los mandamientos. Es la ley de Dios. Espera un minuto. ¿No dijo Jesús que simplemente estábamos teniendo un estudio bíblico? Bien, ¿están todos bien con el estudio bíblico? Simplemente estamos estudiando la Biblia todo el día. Deberíamos etiquetar esa Biblia todo el día. Juan 14:15. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora escuchen, recuerden lo que queremos. Audacia en el día del juicio. Y Dios dice, vuestra valentía se perfecciona en vuestro amor. Así que si me amas, serás valiente en el juicio. No tienes nada que temer. Bueno, ¿qué significa amarte, Jesús? Oh, dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, esperen un segundo, todos ustedes, porque escucho a algunos de ustedes ahora mismo. Bueno, ¿cuáles mandamientos? Bueno, mejor ni hablemos de eso ahora.
Digamos simplemente que si algo salió de la boca de Jesús, digamos simplemente que fueron sus mandamientos, sea lo que sea, asegúrate de comer mantequilla de maní. Digamos simplemente que debes asegurarte de comer mantequilla de maní. Lo que necesito que entiendas, amado, es que sí, 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 el mandamiento es asegurarte de comer mantequilla de maní. Ese es el estándar con el que Dios juzgará quién me ama y quién no. Es como dice Simón. Simón dice, levántate. ¿Recordáis el juego que dice Simón, chicos? Solo obedeces lo que dice Simón, pero si él no lo dice, entonces no obedeces. Pero Simón dice que muestres tu lealtad a Simón, tal como Jesús dice que muestres tu lealtad a Jesús. Así que ni siquiera estamos hablando del hecho de que los mandamientos de los que habla son los mandamientos que él escribió con su propio dedo en el monte Sinaí. Hay un hermoso libro llamado La Deidad de Cristo. El libro se llama La Deidad de Cristo. Creo que está escrito por un pastor bautista. Y lo mencioné en mi presentación del domingo pasado, la presentación de verificación de 15 hechos. Vuelve si no lo has visto. Pero en esa presentación, en ese libro, el autor está mostrando cómo Jesús está en todo el Antiguo Testamento. Él es el ángel del Señor. Él es el ángel que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Y luego dice, Él es el que desde el monte Sinaí escribió la ley de Dios. Por lo tanto, los 10 mandamientos son los mandamientos de Jesús. Ahora Jesús dijo, amados, si me aman, guarden mis mandamientos. Así que si los mandamientos son el estándar del juicio y no estás guardando los mandamientos, entonces tiene sentido porque una persona que profesa a Cristo y sin embargo no guarda sus mandamientos podría temer un juicio. Porque ahora, ¿estás diciendo que hay un estándar en el juicio? Yo no digo eso. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Malaquías capítulo 3, versículo 5. Y me acercaré a ustedes para juicio y seré un testigo veloz contra los hechiceros y contra los adúlteros y contra los que juran en falso y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano y apartan al extranjero de su derecho y no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, ese es el libro de Malaquías, ese es el Antiguo Testamento. Está bien ahora cometer adulterio y jurar en falso y oponerse y oprimir al jornalero en su salario y a la viuda y al huérfano también. Eso era cosa del Antiguo Testamento, pastor. ¿No lo entiende? ¿No lo ve? Y por eso tantos cristianos le temen al juicio. Por eso tantos cristianos, cuando oyen la idea de un juicio, infunde miedo y terror en sus corazones y harán lo que sea necesario. Harán video tras video tras video, escribirán libros, todo lo que puedan para decir que cualquier conversación sobre cualquier tipo de juicio investigador es herejía. ¿Por qué? Porque es herejía. Así que el juicio de Dios es herejía, sí, lo es. ¿Por qué? Porque cuando la verdadera razón, amados, la verdadera razón, la razón auténtica, es que cuando la gente sabe que no está viviendo de acuerdo con el estándar que Jesús mismo ha establecido, sí tienes razón para tener miedo. Tienes razón para tener miedo. Mateo 12, versículo 36, Nuevo Testamento, amigos. Pero yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué tal esto? Santiago 2:19. Tú crees que hay un solo Dios, haces bien. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces quiere decir, pastor, que no se trata solo de creer que hay un Dios, no se trata solo de creer en Jesús. Bueno, Santiago dijo, tú crees que hay un Dios, eso es genial. Los demonios también creen y tiemblan. Hacen un poco más que tú. Ellos tiemblan, tú ni siquiera tiemblas. Mira lo que sigue diciendo. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Así que oigo a mucha gente decir a menudo, esta idea de un juicio investigador anula la salvación porque eres salvo por la fe. Pero Santiago aquí está diciendo, no eres salvo solo por creer. Necesito que entiendas que la fe sin obras es muerta. Volvamos a la pantalla. Fíjate en lo que Santiago sigue diciendo.
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Sé que algunos de ustedes quieren apedrear a Santiago ahora mismo. Algunos de ustedes quieren apedrear a Santiago ahora mismo. Está predicando herejía. Está diciendo que nuestro padre Abraham fue justificado por las obras. Eso es herejía. Sigamos leyendo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves cómo la fe obró con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Miren esto. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así que escuchen, amados, la razón por la que Dios tiene un juicio para mostrarle al mundo y a los ángeles, para mostrarle a toda la existencia a quién va a permitir entrar en el cielo, es porque mientras algunas personas profesan fe, sus obras dicen algo diferente. No, no voy a guardar tus mandamientos. Solo quiero ser salvo por la fe únicamente. Oh, vaya, Santiago acaba de decir, no solamente por la fe, sino que también afirma que la fe genuina, la fe verdadera, producirá obras que están en perfecta armonía con la palabra de Dios. Santiago acaba de decir que la fe genuina producirá obras que están en armonía con la palabra de Dios. Y ahora pueden empezar a ver por qué tantos cristianos le temen al juicio. Porque cuando rechazas la ley de Dios como obligatoria para ti, cuando rechazas los mandamientos de Jesús como obligatorios para ti, sí, estás bastante nervioso por ir a la corte. No quieres oír hablar de ningún juicio. No quieres oír hablar de una corte. Solo quieres que el caso se haya juzgado sin ninguna evidencia de que realmente eres justo. Solo tu confesión. Dije que creo. Eso debería ser suficiente, Señor, ¿verdad? Confieso con mi boca. Eso debería ser suficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un juicio? Mm. El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. En otras palabras, amados, Dios dice que no es solo tu confesión, es tu fruto, es tu fruto. Fíjense de nuevo conmigo, el mismo capítulo, Mateo 7, versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y luego continúa diciendo esto. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y no hemos hecho muchos videos maravillosos en YouTube en tu nombre. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué es la maldad, todos? Según la Biblia, la maldad es pecado, que según Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 es la transgresión de la ley. Vayamos a la pantalla y veámoslo. La Biblia dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes querrían ir a la corte si fueran mentirosos y supieran que están a punto de ser expuestos como mentirosos? No querrían ir a la corte, ¿verdad? La Biblia dice, el que dice que me conoce e ignora mis mandamientos. Sí, está bien robar, sí, está bien matar, sí, está bien cometer adulterio, sí, está bien, sí, inclinarse ante imágenes talladas, ya sabes, lo que sea. Pero yo acepto a Jesús. Dios dice que esa persona que voluntariamente rechaza mi ley, que es la norma de mi juicio, en la misericordia, en el santuario, hay algo llamado el arca del pacto.
El arca del pacto era una caja que contenía los 10 mandamientos. Encima del arca había algo llamado el propiciatorio, que es el trono de Dios. El trono de Dios se establece sobre su ley. El trono de Dios se establece, el fundamento del trono de Dios es su justicia, su juicio. Y así, al rechazar la ley de Dios, están rechazando el mismo trono de juicio de Dios. Eso es lo que está pasando. Pero escuchen todos, porque dicen, pastor, pero no puedo guardar los mandamientos perfectamente. Voy a fallar. Escuchen lo que dice la Biblia. Ezequiel 20, versículo 5, justo en medio de los 10 mandamientos, la Biblia dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren misericordia? ¿Cuántos de ustedes quieren misericordia? Si quieren, mírenme todos. Escúchenme. Si quieren estar bajo el propiciatorio de Dios, recuerden, está el propiciatorio y debajo de él está la ley de Dios. Si quieren estar bajo la misericordia de Dios, eso significa que están parados sobre sus mandamientos. Si vas a la corte y dices, sé que soy culpable de quebrantar tu ley, pero por la morada de, al aceptarte como mi Salvador y por la morada de tu espíritu, me esfuerzo por no mentir más, por no vivir más una vida de engaño, por no matar más. Yo solía ser un asesino, por no cometer más adulterio, por no dar más falso testimonio, por no codiciar más. Señor, ayúdame a hacer esto. Y si caigo, entonces dijiste que, si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ese es un espíritu totalmente diferente a, no necesito guardar tus mandamientos porque tú te acepté en la cruz. Entonces, ¿por qué debería guardar tus mandamientos? ¿No son esas obras? Un espíritu totalmente diferente, todos. Un comportamiento totalmente diferente, un espíritu totalmente diferente. No tenemos que tener miedo. Miren lo que dice la Biblia, porque muchos de nosotros ahora estamos como, bueno, espera un minuto. Si esto del juicio es verdad, porque en mi iglesia me han dicho que no existe tal cosa como un juicio, que ya sabes, el juicio, los cristianos no tienen que preocuparse por eso y no hay juicio para el cristiano. Pero si lo que dices es verdad, pastor, ¿qué pasa con mi tío? ¿Qué pasa con mi tía? ¿Qué pasa con mis padres? ¿Qué pasa con mis abuelos que vinieron antes que yo y que ya no están? Ellos no sabían de este mandamiento en particular o de aquel. ¿Están perdidos? Escuchen lo que dice la Biblia, todos. En Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿No es bueno nuestro juez? Nuestro juez, amados, es tan bueno. Porque escuchen, déjenme abordar el elefante en la habitación. Muchísimos cristianos dicen, los 10 mandamientos han sido abolidos. Y la razón por la que dicen eso es porque no quieren guardar el sábado, porque el sábado va a interferir con lo que el mundo hace los viernes por la noche y los sábados, el día de compras más concurrido, esto y aquello, o la inconveniencia de seguir ese mandamiento. Y además, nadie más lo está haciendo. Realmente me sentiría solo en esto dentro de mis círculos. La Biblia dice que Dios guiña el ojo en tiempos de ignorancia. ¿No lo sabías? ¿Tu tío y tu tía no lo sabían? ¿Tu madre no lo sabía? ¿Tus abuelos no lo sabían? ¿Adivina qué, amado? ¿Adivina qué? Dios los tiene cubiertos. Si eran cristianos genuinos que caminaban en la luz que tenían, el juez del universo los tendría cubiertos. Él les guiña un ojo ante su ignorancia. ¿No es eso bueno? No tienes que negar lo que dice la palabra de Dios para poder pensar en tu mente que tus abuelos y sus padres fueron salvados. No necesitas hacer eso. No lo haces. Dios tiene a todos a los verdaderos santos de Dios. Hay verdaderos santos de Dios que no tuvieron toda la luz, que no entendieron todo lo de la Biblia, pero vivieron de acuerdo a lo que sabían. Y Dios hace la vista gorda ante lo que ellos no sabían. Pero ahora Dios está diciendo, ¿sabes?
En tiempos de ignorancia, Dios guiña un ojo, pero ahora, cuando la ignorancia ha sido barrida, Él ordena a los hombres que se arrepientan. Me equivoqué en eso. Permíteme comenzar a cumplir este mandamiento. Me equivoqué en eso. Permíteme dejar de ignorar este mandamiento. No permitas que la gracia de Dios sea una desgracia, porque Dios no hace injusticia. No se puede simplemente tomar la gracia de Dios y decir, sí, esto significa que no necesitamos guardar la ley, porque si no hay ley, no hay ley, no hay juicio. Y esa es la razón por la cual muchos cristianos rechazan el juicio, porque rechazan la ley de Dios, que es una norma del juicio. Y ellos saben que al no vivir conforme a esa ley de Dios, entonces estarían en peligro del juicio. Así que es mejor para mi propia salud mental simplemente decirlo y creerlo, no hay juicio. Eso me hará sentir mejor y más seguro en una falsa seguridad. Quizás pienses que estoy seguro de mi salvación, pero querido, solo porque piensas que eres un elefante, no te hace un elefante. El hecho de que pienses que eres un seguidor de Jesús no te convierte en un seguidor de Jesús. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos todas estas cosas? Y Jesús dirá, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Es pecado. ¿Qué es el pecado? Es una transgresión de la ley de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Seguidme todos. Escucha lo que estoy diciendo. No escuches lo que digo, escuche lo que dice la palabra de Dios. Así ahora, así ahora. Oh, déjame terminar el verso. No terminé. Mira, volvamos a la pantalla. Déjame hacer esto otra vez. En tiempos de ignorancia, Dios hizo la vista gorda, pero ahora ordenó a todos los hombres en todo lugar que se arrepintieran. ¿Por qué? Porque ha establecido un día, es decir, un tiempo, en el cual juzgará al mundo y lo hará. Así que en los días de Hechos, después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, en Hechos 17, después del día, porque algunos piensan, oh, cuando Jesús murió en la cruz, el juicio simplemente desapareció. Todos están bien ahora, todos estamos bien, no hay juicio. Pero el texto dice que Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Estén seguros, nos dice Hechos 17, que un juicio viene. Estén seguros de ello, estén ciertos. Así que esta es la pregunta ahora. Ahora que hemos establecido, espero que establecido que hay un juicio, que los cristianos no deben temer al juicio, entonces, amados, no hay razón para que ningún cristiano ande por ahí diciendo la idea de un juicio investigador es herejía. No es herejía. Lo que es herejía es negar que hay un juicio. Lo que es herejía es negar que hay una ley por la cual ocurre el juicio. Ocurre. Lo que es herejía es decirle a otras personas, no se preocupen por un juicio y no se preocupen por la norma del juicio, porque como cristianos no van a enfrentar el juicio. Eso es lo que es herejía. Cuando la Biblia nos dice una y otra vez, no, eso no es así. Así que ahora que hemos aclarado eso, porque algunas personas dicen, bueno, ya sabes, ya sabes, ¿cómo sabes que el juicio comenzó en este momento en particular? Escuchen, el argumento no es, su argumento no es realmente cuándo comenzó el juicio. El verdadero argumento es que no queremos un juicio porque no estamos observando la norma del juicio. Algo que es muy importante. Eso es lo que está pasando. Seamos honestos, hablemos con franqueza. Entonces, ¿cuándo es este juicio? ¿Cuándo va a ocurrir este juicio del que habla Dios? ¿Cuándo ocurre este juicio? Volvamos a la pantalla y quiero que noten Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. La Biblia dice aquí, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Vi a otro ángel volar por el cielo con el evangelio eterno para predicar a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en voz alta, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a quien hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Según este texto, vemos que el juicio de Dios debe comenzar en algún momento cuando el evangelio todavía se está predicando al mundo. Esperen, un momento.
¿Qué, pastor? ¿Qué? Yo pensaba que el juicio ocurre cuando mueres. No, 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 no. El juicio no ocurre cuando mueres. Hay un segundo juicio y vamos a tratar eso en otro momento. Ni siquiera podemos tocar eso ahora. Hay dos juicios, pero este juicio del que leemos en Apocalipsis 14:7 ocurre cuando el mundo todavía existe y el evangelio todavía se está predicando. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto dice que la hora de su juicio ha llegado. Noten lo que pasa después. Le siguió otro ángel diciendo: cayó Babilonia, la gran ciudad, porque hizo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Así, el mensaje del segundo ángel sobre la caída de Babilonia ocurre mientras la tierra existe. ¿Y qué tal esto? El tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Ahora, déjenme detenerme aquí. Esto es lo que quiero que vean, amigos. Este juicio comienza antes de que la marca de la bestia se manifieste. ¿Captaron eso ahora mismo? Si el mensaje del primer ángel viene primero y el mensaje del tercer ángel viene tercero y el mensaje del tercer ángel es sobre la marca de la bestia que aún no ha ocurrido, entonces el mensaje del primer ángel que ocurre antes del mensaje del tercer ángel debe significar que sea lo que sea, cuando sea que sea este juicio, debe comenzar mientras la gente todavía está viva sobre la tierra. ¿Me están siguiendo? De hecho, si leemos unos versículos más adelante, vamos a saltarnos Apocalipsis 14, versículo 10, que habla de la destrucción de los impíos y el humo de su tormento. Pero ahora noten el siguiente versículo después de este. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Wow. ¿Me estás diciendo, pastor, que el juicio tiene algo que ver con los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Fe y obras. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, vuelvan a la pantalla un minuto. ¿Qué? Primero hay un anuncio de juicio. Este juicio comienza antes del asunto de la marca de la bestia, lo que significa que el juicio está ocurriendo mientras los hombres todavía están vivos. Y luego el texto dice, aquí hay una descripción de los santos durante este tiempo. Hacen dos cosas, tienen dos cosas. La fe de Jesús, somos salvos por fe, y los mandamientos de Dios. Nuestras obras determinan, nuestras obras revelan nuestra fe. Nuestra fe. Wow. Wow, de verdad. Por favor, pongan esto aquí en este lugar si pueden. Muchas gracias. Y ese malo no suena bien, porque puede interpretarse de manera negativa y no queremos transmitir esa sensación aquí. Así que por favor les pido que escriban en el chat Biblia todo el día para que todos podamos compartir juntos este mensaje especial. Esto es la Biblia, un libro que nos inspira y nos acompaña cada día. Los santos obedecen a Dios en el juicio, como decía Santiago, la fe mezclada con las obras. Y luego, justo después de esto, la Biblia dice en el siguiente versículo, versículo 14, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Así que, en otras palabras, amados, antes de la segunda venida de Jesús, la marca de la bestia debe ocurrir. Pero antes de que ocurra la marca de la bestia, hay un juicio, lo que significa que el juicio de Dios, el juicio de Dios, el juicio de Dios, en el que Él vindica a los justos y condena a los impíos y anula la obra de los impíos, debe ocurrir antes de que Jesús regrese, que debe ocurrir en algún momento mientras los hombres aún viven sobre la tierra. Y escuchen, no vamos a entrar hoy en cuándo ocurrió eso, no vamos a entrar en qué momento fue o qué momento será.
no lo haremos, porque ese ni siquiera es el punto de este mensaje. El punto de este mensaje es por qué tantos cristianos le temen a un juicio y estamos viendo por qué. Porque muchos cristianos reclaman la fe de Jesús, pero niegan los mandamientos de Dios. Y como resultado, tienen miedo, le temen al juicio por eso. Pero no necesitas temerle al juicio si tienes amor perfecto. El amor perfecto echa fuera el temor. Y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos son la base por la cual tu fe es realmente demostrada. La fe sin obras es un problema en un tribunal. El que estaba sentado en la nube cosechó la tierra y la tierra fue cegada. Amados, Jesús viene a cegar a los fieles. El juicio ocurre antes de que Jesús venga por segunda vez. Esto está claramente expuesto en Apocalipsis capítulo 14. Esto está claramente expuesto en Apocalipsis capítulo 14. Pero veamos si podemos profundizar un poco más. Veamos si podemos precisar esto un poco más. Vayamos al libro de Daniel, Daniel 7, versículo 1. En el primer año, sigan esto amigos, Daniel 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. La Biblia dice que Daniel habló y dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y yo solo vamos a repasar esto. La primera era como un león, la segunda era como un oso, la tercera era un leopardo y la cuarta bestia tenía 10 cuernos, tenía 10 cuernos. Así que tenemos estas cuatro bestias que suben del mar, un león, un oso, un leopardo y luego esta cuarta bestia indescriptible. Entendemos que una bestia representa un reino en la profecía bíblica. ¿Quiénes son estas cuatro bestias? Son Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Esas son las bestias en su orden. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. La Biblia dice que la cuarta bestia tenía 10 cuernos y luego otro cuerno pequeño surge de esta cuarta bestia. Entendemos como estudiantes de la profecía bíblica que esta cuarta bestia es Roma y que este cuerno pequeño representa el poder papal que dominó durante la Edad Media. La Biblia nos dice que este poder gobernó por 1260 años proféticos. Lo encuentras en Daniel 7:25. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1260 años. Esta no es una interpretación adventista. Pueden buscar y ver a otros eruditos, otros comentarios que han mencionado que este periodo de tiempo simboliza años, no días. Y podemos entender eso porque el papado dominó durante ese tiempo. Dominaron por más de 1000 años, surgiendo de Roma. Ahora, ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué les estoy explicando esto? Acabamos de hacer una versión resumida de Daniel capítulo 7. Pero he aquí por qué esto es tan significativo. La razón por la que es significativo es porque justo después de que Daniel ve a este cuerno pequeño dominando por 1260 años, noten lo que dice en el versículo 9. Dice, estuve mirando hasta que... Entonces, ¿qué está contemplando? ¿Qué está contemplando? Está contemplando el cuerno pequeño. El cuerno pequeño domina por 1260 años. Él dice, estoy contemplando este cuerno pequeño. Es decir, lo estoy contemplando durante este tiempo hasta que fueron puestos tronos. Ahora quiero que todos ustedes piensen en esto por un momento conmigo. Déjenme terminar de leer. Fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, tomó su asiento, su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora hagan una pausa por un segundo. Hagan una pausa. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fueron puestos tronos. Así que esto es lo que está pasando. Quiero que vean esto ahora, ¿de acuerdo? Jesús, ok, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma.
Jesús viene durante el Imperio Romano. Él muere, es sepultado, resucita, asciende al cielo durante el Imperio Romano. La visión ve la caída de Roma y luego el surgimiento de 10 cuernos o 10 reinos más pequeños de Roma y luego un cuerno pequeño después del surgimiento de estos 10. Esto es mucho después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Luego Daniel ve a este cuerno pequeño dominando por más de 1000 años. Y es después, escúchenlo. Es después de este periodo de 1000 años que terminó en algún momento alrededor de 1798. Ese es el periodo de tiempo de los 1260 años. Y diferentes comentaristas pueden tener un tiempo un poco diferente en cuanto a cuándo comenzó realmente, pero termina en algún momento a finales del 1700. Y el texto nos dice que en algún momento después de esta dominación de este cuerno pequeño, Daniel ve a Dios, por así decirlo, estableciendo, tomando asiento con calma, casi como si un juez hubiera entrado en una sala de tribunal. Oigan, amigos, queridos amigos, de verdad amo la Biblia. Amo la Biblia. Daniel ve a Dios el Padre tomando asiento, casi como si se estuviera preparando una sala de tribunal, como una nueva sala, una sala especial. En algún momento después de 1798, en algún momento después del reinado de este poder del cuerno pequeño, la visión de Daniel se traslada al cielo y ve al Padre entrando en esto, casi como si estuviera entrando en esta sala de tribunal para tomar asiento, para tomar asiento. Pensé que Dios siempre ha estado sentado en su trono para tomar asiento, como si una corte, como si un juicio estuviera a punto de comenzar. Y no tenemos que adivinarlo porque el texto nos acaba de decir que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que miren esto. Este juicio, que es el mismo juicio que se describe en Daniel, en Apocalipsis capítulo 14, ocurre en algún momento después de 1798, pero antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, escuchen, ahora mismo no se trata de precisar cuándo comenzó eso. Ese ni siquiera es el punto de este mensaje. Ese no es el punto de este mensaje. No estamos aquí para decir, no estoy aquí para decirles ahora mismo, puedo, pero no estoy aquí para decirles ahora mismo, aquí es cuando comenzó el juicio. Todo lo que intento decir es que sabemos que el juicio, este juicio, comienza después de la Edad Media, pero comienza después de la Edad Media, pero antes de la segunda venida de Jesús, antes de la marca de la bestia, antes de que Babilonia haya caído. Y es un juicio diseñado para anular las decisiones injustas hechas por cristianos profesos que quemaban a otros cristianos en la hoguera por no creer lo que ellos creían doctrinalmente. Está anulando el juicio de tantos que han muerto, cuyas almas, simbólicamente hablando, están debajo del altar. Esa es una referencia simbólica en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. ¿Hasta cuándo, Señor, no juzgas? Dios dice, no se preocupen, el juicio ya viene. Y ahora leemos en Daniel 7, oigan, este juicio ocurre, comenzó en algún momento después de la Edad Media. ¿Cómo sabemos esto? Vamos, volvamos a Daniel capítulo 7. Y ya casi llegamos, amigos, ya casi terminamos. Por favor, sigan. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que la bestia fue muerta, es decir, la cuarta bestia, y su cuerpo destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. En cuanto a las otras bestias, les habían quitado su dominio, pero sus vidas fueron prolongadas por un tiempo y una sazón. Bueno, amados, sabemos que cuando Jesús regrese, la vida de nadie se prolonga por un tiempo y una sazón. Esto está hablando de un evento en el pasado. Lo que Daniel está viendo aquí es un juicio que se establece mientras los reinos de esta tierra todavía existen. Y ahora miren esto. En el mismo capítulo,
Versículo 13, esto es lo que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Un momento, esperen un minuto, esperen un segundo. Es casi como si el texto pareciera decir que Jesús vino. Bueno, ¿a dónde viene? Hombre, digo, al principio pensarías que viene a la tierra. Vaya, espera un minuto. ¿Jesús realmente viene? Espera un minuto. Quizás Jesús viene a la tierra en este texto. Quizás en algún momento después de 1798, quizás mientras estudiaban esto en aquellos tiempos, pensaron, vaya, el Hijo del Hombre viene a la tierra. Pero no, 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 no. Eso no es lo que el Hijo del Hombre estaba haciendo, porque no podría referirse a la crucifixión y la ascensión de Jesús al cielo. ¿Por qué? Porque tenemos a Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, los 10 cuernos, el cuerno pequeño, y luego esta escena de juicio donde el padre toma su asiento y el hijo es traído ante él, casi como si se estuvieran mudando a un nuevo lugar. Ambos, no uno de ellos, ambos ahora están entrando en esta nueva fase de ministerio, por así decirlo, o algo que ver con la salvación de la humanidad, en la que se está estableciendo un juicio. Un tribunal está tomando asiento. Estaría bien si te equivocaras al pensar que esta venida del Hijo del Hombre era la venida de Jesús a la tierra, pero no es de eso. No es de eso de lo que está hablando, amigos. Está hablando de esta entrada a una nueva, esta escena de juicio en la que los tribunales y las decisiones erróneas de los hombres contra el pueblo de Dios están a punto de ser anuladas. Vaya, vaya. Vuelvan conmigo a la pantalla. Daniel 7:21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio y el juicio fue dado a los santos. Y llegó el tiempo en que poseyeron el reino del Altísimo. Daniel está explicando lo que vio en la visión cuando vino el anciano de días. Esta es una escena de juicio que ocurre antes de la segunda venida de Jesús. Está sucediendo en el cielo. Noten lo que dice el texto en Daniel 7:26. Pero el juicio se sentará y le quitarán su dominio para consumirlo y destruirlo hasta el fin. Lo que significa que este juicio continúa hasta el fin. Lo que significa que este juicio no es algo que sucede al final o después del final, continúa hasta el fin. Muy bien, amigos. John Gill, hablando de este versículo, dice esto. El comentario de John Gill dice esto, hasta que vino el anciano de días. Noten lo que John Gill, que era un ministro bautista, dice sobre este texto, amigos. No localmente por cambio de lugar, siendo él el Dios omnipresente, sino de una manera providencial para controlar y detener el poder y la prevalencia del cuerno pequeño sobre los santos. Porque este es el término o el fin de aquello que le pone punto final. Porque cuando el anciano de días viene en el ejercicio de su poder y providencia, vendrá y se sentará como juez sobre este cuerno pequeño o anticristo y lo juzgará, condenará y castigará, amigos. John Gill dice que esta venida del anciano de días no es localmente como si viniera a la tierra, sino que representa un freno al poder del cuerno pequeño. Vaya. Hablando, continuando, dice, y el juicio fue dado a los santos del Altísimo, sus caracteres vindicados de toda calumnia y falsas difamaciones, sus adversarios condenados y castigados, y poder y dominio y autoridad dados a ellos con Cristo. Amigos, o sea, podríamos seguir todo el día, pero hablemos de esto. Vamos, amigos, vuelvan a la pantalla, vamos a hablar de esto. ¿Por qué la negación? ¿Por qué la negación? ¿Por qué esa fuerte negación contra el juicio? No es porque los adventistas digan que el juicio comenzó en 1844
que resulta ser después de estos 1260 años, pero antes de la segunda venida de Jesús. No es por eso que la gente realmente está en contra de esta idea del juicio. Están en contra de la idea del juicio porque el juicio requiere que reconozcan la norma que es la ley de Dios, la cual rechazan. Entonces Dios dice, escuchen, quiero que dejen de rechazar mi norma, mi ley. Vengo a ustedes en misericordia. Les envío un mensaje para que teman a Dios y le den gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Les doy un mensaje, les envío un mensaje llamándolos pueblo mío a salir de Babilonia. ¿Por qué los llamo mi pueblo? Porque sé que son genuinos, sé que son honestos, sé que son sinceros. Pero sus pastores y sus ministros y los videos de YouTube que están viendo les dicen que, oh, no escuchen esto. No los escuchen porque la ley de Dios ha sido abolida y ya no estamos bajo la ley y bla, bla, bla. Pero escuchen, estoy tratando de decirles que en este juicio, si rechazan la norma del juicio, están rechazando a aquel que dio la ley. Verán, la mayoría, muchos cristianos creen en esto llamado una vez salvo, siempre salvo. Y el verdadero rechazo de la ley de Dios es por esta enseñanza de una vez salvo, siempre salvo. Si acepté a Jesús con mi boca y creo en Él con mi corazón, entonces soy salvo y nunca podré perderme. No me muestren la ley porque la ley me está condenando y no quiero sentirme condenado. La ley me está diciendo que mientras yo digo que sigo a Jesús, si sigo viviendo en adulterio, si sigo levantando falso testimonio contra la gente, ya sea en línea o en cualquier otro lugar, si sigo mintiendo, si sigo robando, no voy a entrar en el cielo. Y no quiero oír eso. Lo que me suena mejor es que una vez que dije hace unos 15 años que creo en Jesús, no importa si vivo en una relación adúltera, no importa si miento, no importa. Ni siquiera necesito pedir perdón por esas cosas porque ya soy salvo. Y no soy salvo por mis obras. Soy salvo por la fe en Jesús. Esa es una mentira muy reconfortante, pero eso es lo que el diablo está impulsando. ¿Cómo sabemos que es una mentira? Vuelvan conmigo a la pantalla. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Quieres decir que tu nombre puede ser borrado del libro de la vida? Sí, así es, amigos. Tu nombre puede ser borrado del libro de la vida. De hecho, Jesús también dijo esto. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, lo que significa que en su reino hay quienes ofenden. En su reino, es decir, en su iglesia, hay quienes dicen seguir a Jesús y sin embargo viven como quieren. Jesús dice que cuando vuelva, cuando vengan mis ángeles, serán sacados de mi reino y arrojados de manera definitiva al fuego. Eso me dice que una vez salvo, siempre salvo es una de las mayores herejías. Esa es la herejía. La herejía es que Jesús está obligado a salvarte solo porque dijiste estas palabras. Creo en Jesús con todo mi corazón. Solo porque dijiste eso, Jesús está obligado a salvarte. Y la ley de Dios es abolida. Déjenme decirles algo. Si los 10 mandamientos fueran abolidos, entonces todos los que alguna vez fueron condenados por ellos deberían tener un pase libre al cielo. Así que cuando la marihuana en ciertos lugares era, era ilegal y la gente iba a la cárcel por tener marihuana o vender marihuana o lo que sea. Y ahora en muchos lugares donde esa ley ha sido anulada, sí, hay gente que no puede ser retenida, ya no están sujetos a una ley que ya no es válida. Entonces, si los 10 mandamientos ya no son válidos, entonces todos los que se perdieron, todos los que se habrían perdido por no cumplir la ley, mentir, robar, matar, si esa ley es abolida, entonces no hay nada que impida a nadie entrar en el cielo excepto crees en Jesús, creo en Él con todo mi corazón. Y entonces ya está. 66 libros de la Biblia solo para decirnos que si decimos estas palabras mágicas, creo en Jesús, entonces ya está. ¿En serio?
¿En serio? Muy bien, muchachos. Tengo dos cosas más para compartir con vosotros y hemos terminado. Génesis 6, 1 y 2. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron esposas que eligieron. Jehová dijo, mi espíritu no contenderá siempre con el hombre, porque también es carne, pero sus días serán 120 años. Déjenme decirles esto a todos ustedes. Permítanme decirles esto y luego compartiré mi último punto. Hubo un mensaje de juicio en los días de Noé. Le dijo Dios a Noé, quiero que prediques. ¿Cuánto tiempo predicó Noé, señores? Ponlo en el chat para mí, por favor. ¿Durante cuánto tiempo predicó Noé el mensaje del juicio? ¿Crees que a mitad de esos 120 años la gente probablemente pensaba, hombre, ese mensaje de juicio no está sucediendo? No, pero no, ese muchacho ha estado predicando ese mensaje durante los últimos 60 años y no hay juicio que venga. Todos ustedes han estado diciendo esto desde 1844. No habrá juicio, no es tiempo de juicio. No va a llover fuego. ¿De qué estás hablando exactamente? Vamos, seremos raptados y saldremos de aquí juntos. No tienes por qué preocuparte. Todo va a estar bien. Confía en mí. 120 años. 120 años. Recuerda, todo estará bien. No hay razón para temer. Todo está bajo control. Y mucha gente empezó a escuchar las opiniones populares del momento. Sí, hombre, Noé es una secta. Él y su familia son una secta. Tienen toda esa cuestión de que la puerta se cerrará. La libertad condicional está a punto de finalizar. Vamos, ¿dónde está eso en la Biblia? Ah, sí, en aquellos días no tenían Biblia, pero ya entendéis la idea, ¿verdad? Pero llegó un día en que la puerta se cerró y el que era justo seguía siendo justo y el que era malvado tenía que seguir siendo malvado. Y amados, déjenme decirles, no permitan que suceda lo mismo porque está sucediendo ahora mismo. La gente está tomando decisiones que se aíslan de la salvación. Al determinar en su mente que no necesitaban entrar en el arca, tal como Noé no lo hizo. Yo, Noé, no voy a entrar en el arca. Hay algo en él. No lo hicieron. No entraré en el arca del pacto. No voy a entrar en el arca. Los 10 mandamientos. Esa arca ya no existe, hombre. No necesitamos el arca. No necesitamos el arca. Pero amados, todos ustedes necesitan entender, el arca es donde está el propiciatorio y te deshaces del arca. No se puede desconectar el propiciatorio del arca. Te deshaces de las misericordias, te deshaces del arca. Habéis quitado el propiciatorio, porque Dios no muestra misericordia con aquellos que no guardan sus mandamientos. Nos lo dijo en el texto, nos lo dijo en el texto. Y ahora permitidme concluir, amados. Permítanme concluir con este último y más hermoso punto. Necesito que todos entendáis esto. Cuando Lucifer se reveló en el cielo, Dios le dijo estas palabras, Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré. Esta declaración es una declaración de juicio hacia Lucifer. Voy a hacerte todas estas cosas y te pondré delante de los reyes. Ahora, ¿por qué dijo Dios eso? ¿Por qué Dios arrojó a Lucifer del cielo a esta tierra? Según Apocalipsis capítulo 12, fue arrojado a la tierra. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué fue puesto aquí? Si volvemos a la Biblia, Deuteronomio 19, versículos 16 y 17 dice esto: si se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante del Señor y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere testificado falsamente contra su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Esto es lo que Dios dice.
Dios establece un principio donde dice, si surge una controversia entre dos partes, entre dos personas, debe haber una tercera parte que juzgue entre las dos. Así que en el cielo, cuando Satanás y sus ángeles se enfrentan en una batalla directamente contra Dios y sus ángeles, no hay una tercera parte. Por eso Lucifer no fue juzgado inmediatamente. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios arroja a Lucifer a esta tierra? ¿Por qué lo arroja aquí? Podría ser la razón que nosotros somos los reyes, que Dios ha llamado para juzgar al diablo y a sus ángeles. No tenemos que especular. Por favor, noten la pantalla. Primera de Corintios capítulo 6, 1 al 3. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Un momento. ¿Qué? ¿Acaba de decir Dios que la humanidad va a juzgar a los ángeles? ¿Es eso lo que acaba de decir? ¿Es eso lo que Dios acaba de decir? ¿Es eso lo que la Biblia acaba de decir? Sí, amigos, la Biblia acaba de decir eso. La Biblia acaba de decir que la humanidad, los redimidos, serán los jurados que juzguen al diablo y a sus ángeles. Bueno, ¿cuándo va a suceder eso? Vengan conmigo. Este es nuestro último texto, amigos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. La Biblia dice, y vi a un ángel que descendía del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Escuchen esto. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos, amigos, analicemos esto. En Apocalipsis capítulo 20, los santos son resucitados. Esto es, obviamente, la segunda venida de Jesús. Y aquí la Biblia dice que los santos reinan con Jesús en el cielo por 1000 años y se les da juicio. ¿A quiénes van a juzgar los santos? Van a juzgar al diablo y a sus ángeles. Pero ahora miren esto. Los santos van al cielo para hacer esto, lo que significa que van a la Corte Suprema del cielo. Pero escúchenme amigos, para ser parte de ese juicio, para ser uno de los jurados en ese juicio, primero debe ser elegido como jurado. Un momento, pastor. Está diciendo que ese juicio del que leímos en Daniel capítulo 7 es Dios seleccionando al jurado. Está diciendo que en ese juicio, cuando los libros se abren y Jesús y el Padre, por así decirlo, se establecen en este lugar parecido a una sala de tribunal. Solo imagínenlo conmigo que el Hijo es llevado ante el Padre que toma su asiento en el trono. Por cierto, en el libro de Levítico, capítulo 16, Dios le dice a Moisés, una vez al año, apareceré en el propiciatorio. Apareceré casi como si Dios estuviera tomando su asiento en el día de la expiación como un símbolo de juicio, como un símbolo de una escena de tribunal, una vez al año. Él no estaba simplemente sentado en el propiciatorio, en el lugar santísimo todo el tiempo. Dice que él aparecería en el propiciatorio en ese día. ¿Cómo sabemos esto? Porque todo el tiempo él estaba o en la nube, en el desierto, en la nube o en la columna de fuego. Pero en el día de la expiación, él aparece, casi como si estuviera tomando su asiento en el lugar santísimo.
El día de la expiación era un símbolo de juicio para los antiguos judíos y para los judíos hasta el día de hoy. Entonces, podría ser que esa escena en Daniel 7, este juicio que comenzó en algún momento después del cuerno pequeño en 1798, pero antes de la segunda venida, podría ser que uno de los propósitos de ese juicio es seleccionar al jurado. Al Ahora, ¿cómo te seleccionan como jurado? Escúchenme todos. Hay varias cosas, pero aquí hay algo clave. Un jurado debe ser un ciudadano respetuoso de la ley del reino de los cielos. Y si estás argumentando ahora mismo que la ley de Dios no es válida, ¿cómo puede Dios usarte como jurado donde la ley es su estándar? ¿Cómo puede Dios usarte como jurado si argumentarías a favor del diablo? Si argumentarías a favor de los impíos, que oye, solo porque no guardaron la ley no debería significar, porque digo, yo no guardé la ley y estoy aquí. Y es por eso que los que no guardan sus mandamientos, Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Amigos, esto es pura Biblia todo el día. El diablo no quiere jurados en el cielo porque sabe que lo van a condenar. Y por eso está ocupado llevando a tantos jurados potenciales a descalificarse a sí mismos, simplemente diciendo que no hay juicio, no hay ley, estamos listos. Todo lo que necesitas hacer es confesar a Jesús. ¿Estás listo? Entonces, ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es este. No tienes que tener miedo del juicio. Si tienes miedo del juicio, es porque algo no está bien. Si amas a Dios y guardas sus mandamientos, no tienes razón para temer al juicio. El perfecto amor echa fuera el temor. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. El llamado de Dios es que quiere que seas un jurado. No te preocupes por tus padres, tus abuelos, lo que sea. Si vivieron a la altura de toda la luz que tenían, serán jurados. Aunque no guardaron el sábado, aunque no lo sabían, aunque los otros mandamientos no los conocían, Dios los tiene. No te preocupes por ellos. Preocúpate por ti. Preocúpate un poco más por ti de vez en cuando. Dios dice que los haré reyes y sacerdotes, tercer ángel, reyes y sacerdotes por 1000 años. Nosotros somos los reyes que van a juzgar a Lucifer. Piensen en lo asombroso que es eso. Pero, ¿cómo puedes juzgarlo allá si aquí estás haciendo de abogado del diablo? Llamados, si la Biblia llama a Satanás el inicuo y tú estás de su lado diciendo, no hay ley, no necesitamos una ley, vives por la ley, sin entender que la ley que fue abolida en la cruz no son los 10 mandamientos. Es la ley de los sacrificios y las ordenanzas. Esas cosas fueron abolidas. Por eso ya no las hacemos, porque Cristo, nuestro Cordero, ha sido sacrificado por nosotros. Pero si crees que la muerte de Cristo en la cruz significa literalmente que ahora que los 10 mandamientos han sido abolidos, eso no es un buen eso no es eso, ese tipo de jurados argumentarán a favor de Satanás. Argumentarán a favor de los impíos. Y Dios no va a permitir eso. Así que pongan un uno en el chat. Pongan un uno en el chat si hoy están diciendo, Señor, necesito ser un jurado, quiero ser un jurado. Sé que no puedo hacerlo en mis propias fuerzas, pero Señor, guíame a aceptar tu sacrificio y guíame a tener tu ley escrita en mi corazón, como está claramente establecido en el Nuevo Testamento como parte del nuevo pacto. Escribiré mis leyes en tu corazón. Ayúdame, Señor, a no temer el juicio. Ayúdame, Señor, a tener tu ley escrita en mi corazón y perfecciona mi amor para que pueda tener confianza en el día del juicio. Si ese es tu deseo, pon ese uno en el chat mientras concluyo en oración. Padre Celestial, gracias por hablarnos.
Gracias por guiarnos a través de la Biblia y solo la Biblia. Gracias por mostrarnos, Señor. Ni siquiera hablamos de cuándo comienza este juicio, pero Señor, sabemos que el juicio está ocurriendo ahora mismo. Sabemos cuándo comenzó. Muchos otros no, pero ahora mismo eso ni siquiera es lo importante. Lo importante es entender que el juicio ocurre antes de que vengas de nuevo, lo que significa que necesitamos entender el énfasis y el enfoque de ese juicio, que es para redimir a los mansos y condenar a los impíos. Y Señor, si no tenemos nada que ocultar, entonces no tenemos nada que temer. Gracias, Señor, por hablarnos hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén.